Yo quisiera retomar lo ya preguntado e indicado y la última intervención. Mi nombre es Sulfiri Lascanio, soy una ex catedrática de 35 años. Eh, todos reconocemos que el problema de la educación es básico, pero confundimos tan fácilmente educación con cultura que cometemos errores grandes y laxos como los que se han señalado acá. Indiscutiblemente ya hay los mecanismos, nos falta mejorar procesos. Si ya tenemos algo como un pijao, que está absolutamente desperdiciado, ¿por qué no miramos los avances tecnológicos? Se necesita que un sistema como los que existen, y este precisamente que estoy indicando, no dependa de decisiones ni institucionales ni personales y mucho menos de gobierno, que no estoy hablando de Estado. Todos, bueno, habrá opiniones diferentes. Supimos lo que puede hacer, por ejemplo, un proceso de 8 años de gobierno con mecanismos muy específicos, lo que deja y lo que permite avanzar. Pero hay una cosa peligrosísima, que es que las decisiones de, por ejemplo, algunas entidades limitan a las otras. Si estamos viendo ya en Europa, por ejemplo, la utilización de la nube, donde el sistema financiero, un sistema tan cuidado, un sistema tan seguro, ya está mandando información que con regulaciones transnacionales se puede manejar. Nosotros, ¿por qué no hacemos imitaciones de lo que vale la pena imitar? La información es libre hasta cuando se permite y cuando la interpretación de la ley no permite hacer manejos inadecuados. La información es controlada cuando también se dan las mismas condiciones. Todos en condiciones de igualdad, todos en condiciones de equidad, sean las personas que tengan los más altos recursos o los más pocos, o sean las personas que tengan más injerencia política o menos, porque todos en alguna medida no nos reconocemos como lo que somos, servidores públicos. Si nosotros no nos servimos a nosotros mismos, ¿a quién nos servimos? Ahí yo creo que está un eje radical. Creo que todos ustedes tienen soluciones. Yo no podría discutirle a ninguno soluciones más claras, yo diría que casi diáfanas, como las que se han indicado. No creo que sea de hoy. Creo que las soluciones están previstas desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos falta? ¿Coordinación? No sé. ¿Qué nos falta? ¿Capacidad de decisión? Tampoco sé. Pero lo que sí es indiscutible es que nos reunimos acá, salimos convencidos de lo que hay que hacer y no creo que sea la primera vez y nunca se hace. Gracias. Mi nombre es William Vélez, yo soy docente de la universidad. Voy a decir tres cosas y no quiero abusar de la paciencia que tan selecto grupo de conferencistas y asistentes. Voy a decir tres cosas. Una, hay que hacer cosas concretas. Por ejemplo, lo han dicho ustedes, especialmente el doctor Galeano, de que hay que apretar el sector privado. Ejemplo, hay un artículo de Perspectiva que escribió Eugenio Marulanda sobre América Latina y la corrupción, y en concreto dice que los empresarios colombianos, hoy 72% afirman y aceptan que ven muy bien que se haga capacitación sobre ética, sobre anticorrupción, pero el 68% dice que cuando llega el momento de la verdad, lo hace. ¿Y sabe qué es la explicación? Es que si yo no lo hago, lo hace mi competidor. Segundo, en la cultura, como dice Alejandro, ¿sí? Tenemos una cultura, yo vengo de cultura paisa, y la cultura paisa le dice,
mijo, consiga plata honradamente, y si no consiga plata, ahí está la corrupción. Y en concreto, ustedes que han trabajado, uno esporádicamente ve que están trabajando duro contra la corrupción, pero casi encuentra uno que por la falta de información y coordinación es como trabajar durísimo. Si usted se mete al mar a buscar el nido de las águilas, trabaja duro, pero no consigue ni siquiera uno de los huevitos de las águilas. En concreto, mientras que podemos tener la información coordinada, que hay que llegar allá, ¿sí? Porque informar es ponerle orden al caos, ¿sí? Eso es informática. Y usted no hace informática comprando los bichos. ¿Cuántas empleadas no compran? Y como tú lo dijiste, se hace Contraloría lo que ha gastado, no solo los entes públicos, los privados, en cantidad de software, etcétera, etcétera, que no ha funcionado. Entonces, yo les digo, por último, con todo respeto, hay que hacer cosas concretas. Por ejemplo, mientras que logramos la coordinación de la información, tomemos decisiones como meter cada uno de las instituciones, la gente en data crédito. A muchos llegaban a conseguir un crédito y no nos pagaban 200.000 pesos y lo llamaban, porque resulta que el crédito de la casa en Cali no se lo daban, porque usted está en data crédito. Pongámoslos a todos los que en cada institución tenemos sospechosos, entonces no se le hace ninguna operación porque figura sospechoso en la DIAN o figura sospechoso en cualquier entidad. Y por último, con los profesores, es que podemos hacer cada uno personalmente cuando llegamos a las casas y les hacen las tareas a los niños. Es principio de corrupción. Pegue, copie y pegue. Sí, copie y pegue, pero coloque a quien le copió. Muchas gracias y perdón. Bueno, estamos llegando al final de la mesa redonda y aquí hay mi nombre es Liliana Ortiz, yo soy representante de la Auditoría General de la República y pues quería hacer sencillamente 2 recomendaciones para las mesas posteriores o para los procesos de articulación. La OSD y pues las recomendaciones internacionales ya tienen códigos de buenas prácticas acerca de la generación de información. Y como uno de los problemas básicos que tenemos es la información, pues yo sugeriría por qué no hacer un plan estadístico de información estratégica nacional. Esos planes estadísticos todavía están en proceso de desarrollo. El DANE ha hecho tímidos avances en el tema, se ha sentado con los sectores a hacerlo. Sin embargo, falta mucho de la articulación que aquí vemos y de la voluntad política. Primero porque uno pues siente que el principio y la base de todo el asunto es de la voluntad política. Pero segundo también es porque esos avances no se pueden dar porque primero las entidades creen que toda la información que se genera es estratégica. Primero hay que diferenciar cuál es la información, qué tipo de información realmente está respondiendo a la política pública y eso encaminarlo para poder generarla. Precisamente como generamos tanta información, generamos también mucha confusión. Entonces, primero es como determinar cuál es la información estratégica que necesitamos para esa transparencia y para la defensa de lo público y armarlo en un plan estadístico o un plan de información estratégica, de alguna manera que articule toda la información y que haga un inventario de todas las gestiones. Eso, una primera propuesta que desde la auditoría pues lanzamos, que puede ser viable, que se necesita solamente voluntad política y un equipo humano que trabaje ya, que esté incorporado, que trabaje en el tema y que trabaje duramente, porque realmente buscar la información a veces, como ustedes decían, el celo institucional, etc. Y 2, nuestro esfuerzo en este plan estratégico de la auditoría está encaminado a una cosa y es trascender el control, no solamente de ejecuciones presupuestales y de ejecuciones administrativas, sino que articular ese control o esa evaluación a la evaluación de la política pública. Eso para nosotros es muy importante porque realmente sentimos que hay un vacío enorme. No se están
mirando los objetivos. Entonces, cuando se habla de control y se habla de control fiscal y cuando se habla de controles, generalmente estamos hablando de recursos de dinero, pero no estamos mirando cómo las entidades están haciendo posible la ejecución de sus presupuestos y están apuntando a sus objetivos misionales. Entonces, creo que son dos propuestas que lanzo sencillamente como para revisar a manera sectorial cómo ha sido, cómo se ha evaluado evaluar la política pública y al mismo tiempo también generar información estratégica, porque no toda la información, no todos los datos que se producen son información estratégica. Gracias. Podemos ir cerrando. Aquí habían hecho una pregunta a las instituciones que quieren responderla antes de que terminemos. Allá entonces la última. Sí, la pregunta que hacía. Buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Morales, yo soy oficial de cumplimiento de una institución financiera. Después de esta interesante exposición de los panelistas de hoy en el día, nosotros reafirmamos que Colombia sabe detectar situaciones. También tenemos legislaciones e instituciones y mecanismos para reprimir las acciones de la delincuencia organizada. Pero yo quiero rescatar para el debate y para las conclusiones el desarrollo del pensamiento que expresa el nombre de la corporación Complexus. Esta mañana el presidente Betancourt nos hablaba de la necesidad del desarrollo del pensamiento y la transformación de la cultura y del pensamiento para preservar la humanidad. Nosotros los colombianos debemos pasar de la cultura de lo torcido a la cultura de hacer las cosas correctamente. Y en ese sentido yo quiero proponer que en las conclusiones de este foro se incluyan dos temas. Uno es crear o reforzar unos sistemas de capacitación, de sensibilización entre las entidades públicas. De esa manera que haya circulares o resoluciones al interior de todas las instituciones públicas para que los funcionarios una vez al año tengan que participar en sesiones de capacitación, de sensibilización, de trabajo, de pensamiento, para que sepan y reafirmen que su trabajo lo tienen que hacer correctamente y no torcidamente. Este ejercicio funciona como un elemento del SARLAF que comentaba el doctor Galeano, funciona en las entidades financieras y produce excelentes resultados al interior de las entidades en la ética y en el comportamiento de los funcionarios. Y por otro lado, crear también, no sé si legislación entre los programas académicos de las universidades y las instituciones educativas para que nuestros jóvenes que van a ingresar en la etapa profesional tengan la cultura de hacer también las cosas correctamente y no caigan en el terreno de lo torcido. Como lo comentaba ahora el funcionario de la DIAN, crear este pensamiento colectivo sobre la forma correcta de actuar mejora el ejercicio ciudadano y las relaciones entre los colombianos y el Estado. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Tú allá? Mi nombre es Claudia Jiménez, también represento como oficial de cumplimiento a otro banco. Digamos que siento igual que la funcionaria de la Superintendencia Financiera en el último año un cambio importante en las diferentes entidades públicas, donde efectivamente vemos directores con una fuerza y con un interés de apoyar un tema que antes era visto un poco como el lavado de activos y todo el tema, un problema de la Superintendencia Financiera y de los bancos. Hemos visto ya la DIAN con su decreto 2645, las supersociedades con fuerza también hablando, pero yo quiero irme a un tema súper específico que creo que lo tocó la doctora Ligia Elena, y es el tema del año electoral.
Este es un año en que tenemos que vigilar la dispersión de fondos para financiación, pagos de votos y todo ese tema que sabemos que ocurre, que no queremos descubrirlo dentro de 2 años que ocurrió, pero no hay suficientes herramientas. Si bien los bancos le seguimos la pista a lo que alcanzamos a detectar que fue de campañas, el Consejo Nacional Electoral no sale con listas rápido para ver cuántos fueron los que se inscribieron, qué se inscribieron, cómo les vamos a seguir las cuentas, los movimientos. Yo creo que desde el gobierno también debe haber un tema de que coayude a que sean unas elecciones que sintamos que fueron transparentes, que las personas que elegimos van a dar inicio a todo esto que queremos de transparencia. El tema de corrupción surge desde quienes elegimos y permiten que estas cosas ocurran. Entonces yo creo que en ese tema es un tema muy conciso, que de pronto lo podemos ver en algún momento como pequeño versus todo lo que estamos hablando de cultura, de cooperación interinstitucional, pero que es un tema que es de actualidad, de importancia y que no quisiéramos que volviera a pasar, que cada vez, después de 2 años empezamos a ver que gran cantidad de los que elegimos fueron financiados con dineros de lavado o de algún delito, o que para hacerse elegir pagaron dineros a terceros. Entonces yo creo que es un tema que sí los llamaría a que lo tuviéramos en cuenta, que las entidades financieras estamos dispuestas a colaborar en todos esos temas, pero creo que nuevamente, como decía el doctor Galeano, si no tenemos la lista de PEPs, la lista de candidatos también y todo eso para poder ayudar a una cantidad de cosas más, pues queda un poco coja la gestión, pero es un tema de vital importancia en este año electoral. Gracias. Ahora responden entonces a la pregunta que insiste sobre los sistemas, brevemente las instituciones. Me voy a remontar un poquitico pero no por largo tiempo, a lo que fue la construcción del sistema de consulta centralizado de consultas de información. Es simplemente un broker de información. Esto no es una base de datos donde cada entidad deposita esa información. Simplemente no es nada diferente a lo que hoy se hace en papel. La gran diferencia sí está en la seguridad de la información. No va a ser un mensajero el que lleve una orden de captura o un tema de estos en el bus y se ponga a verlo a trasluz, a ver en qué consiste o qué información está pidiendo la Fiscalía. Simplemente es un mecanismo muy rápido y muy ágil para compartir información. Ahí las bases de datos no están supliendo las competencias que por ley tienen las entidades frente a la reserva de la información. Y un punto en el tema de cultura, les decía el decreto 34/20 de 2004, las funciones asignadas a ese comité de cultura, para contestar tu inquietud, ahí dice recoger las experiencias en materia de campañas publicitarias, ver las mejores prácticas en cuanto a educación y cultura, que es como la diferencia que se hace. ¿Y quiénes participan allí? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, lo preside el Viceministro de Justicia. Es simplemente darle espacio a esto. Resultados concretos de esos comités. En el Comité de Cultura, usted recuerda la campaña de No Preste Su Nombre. Esa era una campaña enfocada a prevenir el lavado de activos. No hay que darle a la población, al ciudadano de a pie, una gran explicación de qué es el lavado de activos y cuál es la Convención de Naciones Unidas. No, hay que decirle no preste su nombre, que esa es la conducta más sencilla que se puede atacar. El mayor número de ROS en la época que yo estuve en la UIAF, amas de casa, pensionados, estudiantes, los instrumentos de los lavadores. Entonces, por eso esa campaña de cultura y esas funciones están asignadas en el comité. Comité de Prevención y Detección, resultados del año 2004-2005, la prohibición de entrada y salida de divisas al país de más de $10.000 o el exceso enviado por transportadoras de valores reglamentadas o vigiladas a su vez por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Ahí hay una articulación del Banco Central del Banco de la República, de la DIAN y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Un resultado del Comité de Investigación y Juzgamiento, la ley contra la financiación del terrorismo sancionada el 29 de diciembre del año 2006. Es decir, cuando se mueven estos comités hay resultados. Creo que no hay que inventarse la rueda. Completamente de acuerdo, cuando se mueven los comités hay resultados. Respecto a la DIAN, nosotros participamos en el Comité de Prevención y Detección. Como les expliqué, la DIAN a través de sus procesos internos ejecuta los controles de prevención a las operaciones de lavado de activos en el sector de comercio exterior y profesionales del cambio. Nosotros participamos en CESE Cicla por convocatoria, es decir, no tenemos pues la facultad de solicitar, o por lo menos no lo hemos ejecutado directamente, convocatoria del comité. Entonces nosotros asistimos al comité cuando nos es solicitada la presencia. Ese es un tema que tendríamos que entrar a revisar. Respecto al intercambio de información en Pijao, sí, las bases de Pijao funcionaban muy bien,
pero llegó el evento del tema de las chuzadas, así para decirlo de una, el tema de las chuzadas, y empezó el tema de cada quien cuide su información, no la dé porque usted no sabe para qué la van a usar. Hasta ahora estamos intentando salir un poco adelante con protocolos de seguridad en el intercambio de la información. Actualmente la DIAN está desconectada del Pijao, eso sí lo reconocemos, no tenemos conexión al Pijao y tampoco damos información al Pijao. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de normativa interna. Los conceptos de la oficina jurídica pues necesariamente son los que deben interpretar la normatividad fiscal. La normatividad fiscal que se maneja es una normatividad muy garantista en cuanto al tema de a quién le entrega la información. Entonces nos está limitando la normatividad a los temas de control fiscal. Pero entonces ese tema sí toca avanzarlo un poco y estamos trabajando en eso para que entendamos también internamente y externamente frente a las otras entidades que también deberían estar conectadas de que este tema es un tema de orden legal, la creación de este CECICLA, de la comisión, la creación de este sistema Pijao, la inversión que se ha hecho, pues evidentemente tiene un marco y un concepto legal de intercambio de información. Hay un problema de interpretación ahí porque hay bastante recelo en el intercambio de información porque esta no es información que sirva para procesos judiciales. ¿Por qué? Porque esta es información extra proceso. Entonces ahí viene la reserva de cada una de las entidades. La DIAN, pues el tema está bastante avanzado y esperamos tener conexión pues por lo menos antes de fin de año, pero avanzando igualmente en la normativa. Eso es lo que les puedo indicar de lo que estamos haciendo en la DIAN frente a ese tema de intercambio de información. Yo quisiera retomar lo ya preguntado e indicado y la última intervención. Mi nombre es Sulfiri Nascay. Todos, bueno, habrá opiniones diferentes. Supimos lo que puede hacer, por ejemplo, un proceso de 8 años de gobierno con mecanismos muy específicos, lo que deja y lo que permite avanzar. Pero hay una cosa peligrosísima, que es que las decisiones de, por ejemplo, algunas entidades limitan a las otras. Si estamos viendo ya en Europa, por ejemplo, la utilización de la nube, donde el sistema financiero, un sistema tan cuidado, un sistema tan seguro, ya está mandando información que con regulaciones transnacionales se puede manejar. Nosotros, ¿por qué no hacemos imitaciones de lo que vale la pena imitar? Soy una ex catedrática de 35 años. Todos reconocemos que el problema de la educación es básico, pero confundimos tan fácilmente educación con cultura que cometemos errores grandes y laxos como los que se han señalado acá. Indiscutiblemente ya hay los mecanismos, nos falta mejorar procesos. Si ya tenemos algo como un Pijao, que está absolutamente desperdiciado, ¿por qué no miramos los avances tecnológicos? Se necesita que un sistema como los que existen, y este precisamente que estoy indicando, no dependa de decisiones ni institucionales, ni personales, y mucho menos de gobierno, que no estoy hablando de Estado.